El arte de ser mujer, capítulo 2. Siéntete amada. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Tanto el hombre como la mujer están formados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Desde que nacemos tenemos la necesidad de ser amados. Sin embargo, ninguna cosa o persona puede llenar nuestro espíritu, solo Dios. Es por ello que sentimos un tremendo vacío dentro de nosotros. Y por no saber cómo llenarlo, recurrimos a cosas o a personas que, lejos de ayudarnos, nos pueden destruir. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío y hacerte sentir amada, pues es espíritu. Descubrir el amor que Él nos da nos hace sentirnos plenas, completas, satisfechas, nos hace sentir amadas. Analicemos algunos ejemplos de mujeres de la Biblia para entender mejor todo esto. Raquel y Lea. En Génesis 29 se nos narra la forma en la que Jacob conoce a Raquel y se enamora de ella. Por este amor que él siente por ella es que está dispuesto a servirle a Labán, padre de Raquel, por un lapso de 7 años. En el versículo 19 al 20, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Sin embargo, llegando el tiempo en que Labán debía darle a Raquel, le dio a su hija mayor Lea, pues así se hacía en ese lugar. Debía salir primero la mayor y luego la menor. Fue así como después de una semana de estar con Lea, le da a Raquel por el servicio de otros 7 años con él. Él accede, y es así como Jacob obtiene 2 esposas. Raquel era amada por su marido, pero era estéril y no podía darle hijos. Esta situación la consumía por dentro. Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios y que te impidió el fruto de tu vientre? Lea, como era amada por su marido, pero llegó a pensar que si le daba hijos, éste la amaría. Génesis 29, del 31 al 32. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Ambas mujeres tenían un vacío, una necesidad de ser amadas. Raquel pensó que lo podía llenar con el amor de sus hijos, y Lea con el amor de su marido. No dice la escritura que ambas tuvieran una comunión real con Dios. De hecho, en Génesis capítulo 31, versículo 19, dice que Raquel le hurtó a su padre los ídolos que tenía. Tal vez pensó que su seguridad se encontraba en ellos. El punto es que ella no llegó a ser mujer completa, a pesar de que Dios le concedió tener 2 hijos, José y Benjamín. Tristemente, ella muere al dar a luz a Benjamín. Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a otra mujer, Ana, esposa de Elcaná. Este también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Se parecía mucho al caso anterior. Elcaná amaba a Ana, que no podía tener hijos, y Penina no tenía el amor de su marido, pero sí tenía hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana, sin embargo, le pedía un hijo a Dios, no para sí, sino para que le sirviera a Dios.
En el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 10 al 11, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como mujeres podemos llegar a desear tener un hijo que le sirva a Dios, y con ello pensar que podamos llenar ese vacío. Se siente una gran satisfacción tener hijos sirviéndole a Dios, pero eso tampoco llena el vacío que podemos tener. Ruth era una moabita que perdió a su marido desde temprana edad, convirtiéndose en una viuda muy joven. Es sorprendente ver lo que pudo hacer esta mujer. En el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 16 y 17, dice: Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Podemos llegar a pensar que Ruth seguía fielmente a su suegra, pero había mucho más detrás de todo eso. Ella realmente amaba a Dios y se sentía amada por Él. Solo un amor intenso puede llevarte a dejar tu hogar, tu tierra, tu familia, tus costumbres y permitir que sanen tus heridas pasadas. Ruth no permitió que las circunstancias la derrumbaran, siguió adelante confiando en Dios y permitiendo que la restaurara. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? En el libro de Ruth, capítulo 2, 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 3, versículos 10 y 11. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Si analizamos el contexto de la mujer virtuosa, encontraremos que el atributo más grande que se le da está en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, encontramos a Marta y a María, su hermana. Marta sirviendo afanada y María sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Es impresionante ver cómo Jesús defendía a María al contestarle a su hermana en los versículos 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Analicemos estos versículos. Afanada viene del griego merinao, que significa estar preocupado por. Turbada viene del griego turbe, que significa perturbar, es decir, trastornar el orden de las cosas o el sosiego de las personas, perder el juicio una persona. En pocas palabras, Marta estaba preocupada e histérica. Y Jesús le dice: Marta, lo más importante en la vida es tu comunión conmigo, y esto nadie te lo puede quitar. Es importante entender también las costumbres e ideas que tenían y siguen teniendo los judíos. Ellos se rigen por dos libros: la Torá, que es la ley escrita,
el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y el Talmud, que contiene los preceptos y las doctrinas de la tradición rabínica. Esta obra está dividida en 2 partes. La Mishnah, escrita en hebreo clásico, y está compuesta de 6 secciones: agricultura, fiestas, mujeres, derecho civil y penal, cosas sagradas y pureza ritual. Y las Gemara, de la cual hay 2 versiones en arameo, la palestinense y la babilónica. Jesús reprendió duramente, a los religiosos de su época, pues hacían más caso a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. En la Mishnah, la ley oral dice que es un desperdicio la Torá para la mujer y que no es digna de que a ésta se le enseñe. Teniendo esto en mente, imagínate lo que pensaron los hombres que estaban con Jesús al ver una mujer sentada a sus pies escuchándolo, además de que las mujeres no podían acercarse a los hombres, pues si estaban en su costumbre eran tenidas por inmundas. Tristemente esto sigue siendo en la actualidad. Pese a todo esto, Jesús defendió a María. Seguramente esto hizo que ella se sintiera amada por Jesús y se dejara llenar por él. En el Evangelio de Juan capítulo 11 vemos que Lázaro, hermano de Marta y María, muere. En los versículos 17 al 27 vemos cómo Marta le reclama a Jesús por no haber estado allí antes para que impidiera que su hermano muriera. Jesús en el versículo 23 le dice: tu hermano resucitará. Le estaba diciendo lo que iba a hacer, pero ella no lo comprendió porque no lo conocía realmente. En el versículo 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Notemos que Marta, cuando supo que Jesús había llegado a Betania, corrió a su encuentro, pero aquí vemos que fue Jesús quien llamó a María. Ella se presenta ante él y le dice las mismas palabras que Marta, pero con una actitud completamente diferente. Se postra a sus pies. Al hacer esto, en otras palabras, le está diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto, aunque no entienda nada. En el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. A María no le dijo qué iba a hacer, sino que actuó, pues dice el versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque el dolor de María era su dolor. Era tanto el amor que se sentían mutuamente que el dolor era mutuo. En el Evangelio de Juan 12, del versículo 1 al 8, vemos que después de que Jesús resucita a Lázaro, María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unge los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos. Esto que María hizo fue un acto puro de adoración. Juan 4, versículo 23 y 24. Jesús le dice a la samaritana: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, ningunas paredes y ningún objeto o figura lo pueden limitar o contener. Dios se puede manifestar en cualquier lugar y de diferente forma en la vida de cada quien.
Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Cristo entra en nuestro espíritu, al igual que el Espíritu Santo. Dependiendo de nuestra relación con Cristo, será la manera en la que nos irá llevando y entonces dejaremos de sentir ese vacío. La palabra que aparece en este pasaje que estamos estudiando viene del griego aletheia, que significa integridad, sinceridad. Es ser auténtico, genuino y sin hipocresía. Cuando nos sentimos amados por el Señor, podemos ser auténticas. Primera carta de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué pudo María adorarlo en espíritu y en verdad? Porque ella se sentía amada por Él. Cuando comprendes que Jesús te ama tal como eres, no tratas de ser una María, una Esther o una Ruth, sino que eres tú misma. Esto te lleva a ser auténtica y ya no te pretendes vivir una vida perfecta o en apariencias, sino siendo como tú eres, con defectos y virtudes. Y créeme, esto trae libertad. Siéntete amada. Por Ángela Maldonado.